Buenas noches, estimada teleaudiencia. En esta ocasión, en nuestro programa de Desarrollo y Producción, vamos a comentar sobre el tema del aumento de dinero en la economía. Y para abordar este tema tan interesante para la gente, para toda la población, pues tenemos aquí el honor de contar con Mauricio Arce, que es el gerente regional de Asoban. Muchas gracias, Mauricio, por el tiempo que siempre nos concedes cada vez que queremos tocar algún tema que hay necesidad también de aclarar a la población. Buenas noches, Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás, César? Buenas noches a toda tu audiencia y bueno, pues un placer tenerlos aquí para poder comentar de estos temas que nos apasionan tanto, que son de la economía. Gracias, Mauricio. Bueno, Mauricio, a mediados de mayo el gobierno, a través del Ministerio de Economía, anuncia, y el Banco Central, la disminución del encaje legal. Conoces muy bien, en moneda extranjera de 10 puntos, o de 66.5 a 56.5, sí. Y en moneda nacional del 12 al 11%. Pareciera respondiendo a una preocupación que lo anuncia el mismo ministerio en términos de que estaría reduciendo la liquidez en manos del público de alrededor de 18.000 a más o menos 3.000, y la esperanza es que con esta medida de la disminución del encaje legal y la redención de títulos se pueda inyectar alrededor de 4.000 millones de bolivianos a la economía a través del sistema financiero. Básicamente las pautas que se dan para inyectar estos recursos tienen que ver con líneas de crédito como el crédito productivo y el crédito a la vivienda. Entonces me gustaría en esta oportunidad inicialmente ver cómo se ve desde el sector financiero, desde el sector bancario, ¿no?, esta preocupación y esta medida que tiene el Banco Central, si eso efectivamente va a solucionar esta preocupación que tiene el Banco Central de no alcanzar el crecimiento del Producto Interno Bruto hasta diciembre de 4.7% por esta situación de escasa liquidez, y la esperanza es pues que a través de estas concesiones de crédito en esas dos líneas pueda de alguna forma alcanzar esa proyección que se tenía inicialmente. Me gustaría saber cómo se ve esto desde la perspectiva del sistema financiero. Bueno, yo creo que primero tenemos que partir de señalar cómo está el entorno económico, ¿no? Y bueno, la realidad es que ese superciclo de las materias primas o de los precios de las materias primas muy favorable para nuestra economía ha pasado. Las condiciones son diferentes. Si bien los precios de las materias primas en los últimos meses han tendido a estabilizarse, ya no están bajando tanto como en los últimos meses, sin embargo se observa que no vamos a volver a alcanzar esos precios que teníamos. Nuestra economía obviamente es altamente dependiente de lo que es el petróleo y el gas en especial, y sabemos cómo se han venido comportando estos precios, lo que ha determinado también que ingresen menores recursos al país, ¿verdad? Entonces, en función a este nuevo entorno económico, obviamente se observa una desaceleración en nuestra economía, que obviamente es motivo de preocupación de todos nosotros, ¿no?, del gobierno en particular. Pero bueno, más allá de eso, tenemos que también ser bien claros en señalar que en los instrumentos de política monetaria que ha estado utilizando el gobierno en una política que generalmente ha sido expansiva, ¿no?, ha hecho retiros y depósitos de liquidez en los mercados. Entonces, estas medidas que ha tomado el Banco Central responden precisamente a eso, a tratar de hacer una inyección. Al notarse una contracción, trata de hacer una inyección a la economía a través de esta redención de lo que son las operaciones de mercado abierto, y seguramente va también a actuar de la misma forma en lo que se han llamado los instrumentos del BCB directo, tratando de no renovar estas operaciones para que haya un mayor flujo dentro de esta economía. Una medida que desde el punto de vista del sector financiero es
es positiva y es favorable, sin duda va a terminar incrementando la liquidez en el sistema, ¿no? Parece que hay una apuesta en términos de que estos 4.000 millones de dólares desde mediados de mayo que se anuncia tendría algún efecto en el corto plazo en términos de tener una incidencia en la actividad económica y de esta forma evitar que el PIB que se tenía proyectado al 4,7%, pues trate en el mejor de los casos alcanzarse y no tenga, digamos, una disminución. La curiosidad viene en el sentido de que en términos operativos es tan sencillo imaginar que esos 4.000 millones llegan muy rápidamente, diríamos, a ciertos actores de la economía, a ciertos agentes de la economía, o es que tienen los procesos correspondientes que normalmente uno está acostumbrado a sacar, a enfrentar cuando quiere sacar un crédito. Es decir, simplemente se está hablando de inyectar 4.000 millones de bolivianos. Sin embargo, pareciera que las reglas del juego para acceder a los créditos se mantienen, es decir, los requisitos no se han flexibilizado y por tanto, considerando que hay un crecimiento natural, diríamos, del crédito en vivienda y el sector productivo, animaría a la gente de por sí o generaría algún interés de que se anime a sacar más crédito para vivienda. O sea, ¿cómo podemos nosotros cruzar esta apuesta, digamos, desde el Banco Central y con el comportamiento de la gente respecto al interés de sacar crédito para la vivienda o para los empresarios crédito para el sector productivo? Ya, a ver, yo creo que esto tiene dos componentes en los que tenemos que fijarnos. Uno es el tema de lo que se pretende hacer a través del sistema financiero, dando una mayor liquidez para que continúe el crecimiento de la cartera. Bueno, la cartera ha venido creciendo a un ritmo digamos, hasta mayo de este año el 14%, o sea, mantiene más o menos sus niveles de crecimiento, está fuertemente impulsada por lo que es el crédito al sector productivo, por el crédito de vivienda de interés social, que han tenido tasas por encima del 20% de crecimiento dentro de todo ese portafolio, ¿no? Pero, o sea, como te decía, tenemos que ver dos temas. El primero es que la medida no solamente está tocando el tema de lo que es el encaje legal y la reducción de las operaciones de mercado abierto, donde seguramente los inversionistas institucionales como los bancos han tomado posiciones, y eso es lo primero que se está liberando, que son alrededor de 1.000 millones de bolivianos que están redimiendo de títulos a la banca. Pero también se están redimiendo títulos que han sido o posiciones que han sido tomadas por el Banco Central en el mercado abierto, o sea, directamente con las personas, ¿no ve? Entonces, esa es una inyección inmediata. Correcto. ¿No? Ahora, obviamente, la parte que le corresponde al sistema financiero tiene su componente que va a la misma velocidad de lo que está creciendo el crédito, o en la misma forma en la que se maneja hoy en día las colocaciones de crédito en el costo. Es interesante hacerlo a través del sistema financiero porque obviamente no solamente la función del sistema es movilizar el ahorro, facilitar el intercambio, sino que también tiene la asignación de recursos, la gestión y administración de riesgos, el proceso de información, y que es, o sea, ese procesar y supervisar a los tomadores de crédito es una función muy importante porque te da una lectura de a qué sectores están creciendo en la economía o a qué sectores es favorable colocarle esa liquidez. Entonces eso te da la seguridad de que se están invirtiendo correctamente los recursos y no estás entrando a sectores que probablemente se estén contrayendo, ¿no? y que te podrían generar algún problema en la economía. Entonces hay que tomar, digamos, ese componente general. Como tú bien dices, este proceso tiene sus pasos, ¿no? No se están flexibilizando las condiciones de crédito, obviamente, porque tienes que seguir una norma prudencial, ¿no? No te olvides que el primer fin de un sistema financiero es proteger el ahorro de las personas, ¿verdad? Entonces, en función a eso existe toda una normativa
de intermediación financiera que da la seguridad a la economía de que esos recursos se están acomodando correctamente y de que va a haber el retorno de esos préstamos que se están colocando, ¿no? Entonces, de nuevo, un poco para precisar las ideas, ¿no? La medida tiene dos componentes. Tiene un componente que es de liquidez inmediata a los mercados, que sí va a ayudar rápidamente. Tiene un segundo componente que es canalizar a través de un mayor volumen de créditos y demás. Entonces, ¿qué pretende la medida? Es que se vayan cumpliendo en lo relacionado a lo que es el sistema financiero, se vayan cumpliendo las metas de crecimiento y la cartera vaya creciendo sanamente y a través de eso se inyecte nuevamente dinero a la economía, se distribuya, ¿no? O sea que no necesariamente, si no estoy entendiendo mal, lo que por prensa se dio a conocer desde el Ministerio se estaría cumpliendo, es decir, hay la posibilidad de flexibilizar a otras líneas de crédito y no solamente al crédito a vivienda, a social y al crédito productivo. ¿Es posible que los bancos puedan canalizar esos recursos a otras líneas de crédito? Claro, lo que pasa es que estamos viendo que esta medida lo que te está dando es una inyección de liquidez, correcto, sí dirigida a ciertos sectores, pero tenemos que ser conscientes de que el sistema tiene otro porcentaje de liquidez, ¿no?, que lo puede destinar a otro tipo de servicios. Esta parte, sobre todo a lo que se refiere al encaje legal, o sea, la utilización del encaje legal en dólares, está condicionada a que se acomoden créditos al sector productivo. Ahora, más allá de todo esto, obviamente existe una normativa, ¿no?, que está atendiendo a que hasta el 2018 el 60% de la cartera esté concentrada en lo que son los créditos al sector productivo y la vivienda de interés social. Ya está esa norma dada, ya está ese condicionante y hacia ahí van las metas y hacia ahí va el trabajo. Pero sin embargo, si nosotros observamos el comportamiento de la cartera del sistema financiero, vamos a ver que se ha estado creciendo en los diferentes sectores de la economía. Aún así se ha crecido en la cartera no productiva, más o menos a un ritmo del 8%, creo, en los últimos meses, ¿no? Entonces, sí, el sistema financiero sí ha estado atendiendo las necesidades de los diferentes sectores. ¿Qué implica eso? Implica obviamente mayores esfuerzos para ir cumpliendo unas metas para que al final del 2018 tú tengas un 60% de la cartera en los denominados sectores productivos y el 40% de los denominados no productivos, ¿no? Pero no ha habido, si tú quieres, una restricción de crédito hacia los sectores. Eso me parece muy importante porque no se entiende de esa manera, es decir, para que la gente más o menos se ubique, el encaje legal, que es un porcentaje de los depósitos que va en calidad de reservas al Banco Central, ese es un dinero que en vez que esté guardado en el Banco Central, entonces se decide que parte de ese dinero vuelva al sistema bancario para que pueda ser canalizado, si bien es cierto, hacia unas dos líneas, sin embargo, ¿no es cierto?, eso es una especie de recursos adicionales que, por ejemplo, por ahí el sistema bancario no contaba, ¿no?, y ahora puede contar, y sí, lo que tiene digamos, otro dinero para manejarlo en términos simples, puede destinar a otras líneas de crédito, es decir, de esa forma, digamos, se atiende a las otras líneas de crédito. Correcto, o sea, obviamente todo va a depender de la política interna de los bancos, digamos, del comportamiento que se esté dando en la economía, ¿no? O sea, más o menos cómo estás en función a las metas que tienes fijadas para el crecimiento de tu cartera, ¿no? Y lo que hemos estado viendo es que ese comportamiento no ha dejado de atender a esos sectores no productivos. Ahora, obviamente, eso, como te decía, al ser este sistema financiero es el lector de la economía, obviamente va a tender a acomodar lo mejor posible esa liquidez que tenga, ¿ya? Correcto. Ahora, de nuevo, por eso tenemos que manejar el tema en un contexto. Correcto. Y el contexto es,
son instrumentos de política monetaria. Y esos instrumentos de política monetaria los ha estado utilizando el Banco Central para retirar liquidez en el momento en que veía un exceso de liquidez que podía generarte una presión inflacionaria, o inyectarte liquidez en el momento en que sienta que falta esa liquidez en los mercados, ¿no? Entonces si tú quieres, estamos dentro de una coherencia en el actuar. Se ha sentido una contracción de esa liquidez, bueno, se inyecta la misma liquidez que ha retirado. El encaje legal en realidad es eso. El encaje legal es un instrumento que te permite controlar los excesos de liquidez que pueda tener el sistema financiero, que eso a veces termina en que realmente las tasas de interés no se mueven de la forma en la que tú quieras que se muevan, que es otro instrumento de la política monetaria, ¿no? El manejo de las tasas de interés, tanto para retirar como para inyectar liquidez, ¿no? O por decirte, para favorecer la expansión del crédito también, o como para que la expansión del crédito no sea digamos, no vaya más allá de lo que necesitas, ¿no ve? Entonces, esas tasas de interés hacen, por ejemplo, si las tasas de interés bajan, ¿no? Tú vas a tomar créditos, ¿no ve? Si las tasas de interés suben, tú vas a tender a no tomar créditos y a tratar de, si las tasas pasivas, las tasas que te retribuyen vas a tratar de, más bien, de no hacer grandes inversiones en cosas, y vas a tratar de ir a buscar esos instrumentos que te van a ser más rentables, ¿no? Sí, me parece correcta esa lectura de contexto, porque hay que aclarar ahí simplemente que a nivel de política económica y de política monetaria, básicamente uno deduce dos objetivos, ¿no? Básicamente la estabilidad de precios, que es una condición, digamos, sine qua non para un país, y el crecimiento del PIB. Entonces, normalmente el Banco Central ha ido manejando esta estabilidad de precios como una estrategia, digamos, de mediano o largo plazo, ¿no? Y una vez que se ha alcanzado esta estabilidad de precios, ¿no es cierto?, entonces ha ido manejando instrumentos de política monetaria para ver la incidencia que tienen en el PIB. Entonces, y en ese sentido, en coyunturas como el 2007-2008, que pasamos los 2 dígitos de tasa de inflación, se han vendido pues títulos para retirar circulante, justamente preservando ese objetivo. Y el 2009, cuando la tasa de inflación llega a 0,26 y la economía sufre alguna contracción, entonces el Banco Central, ¿no?, lo que hace es redimir títulos para inyectar los recursos correspondientes. Creo que eso es muy importante, ¿no?, que la gente lo entienda, que son instrumentos que se acomodan a objetivos de la política económica, objetivos macro que tienen que ver con la estabilidad de precios y con el crecimiento del PIB. Ahora, lo que uno va viendo también es que en otros países, Estados Unidos, este encaje legal ha sido normal que se vaya disminuyendo. Es más, en otros países ni siquiera hay encaje legal, porque supuestamente el argumento es que quitan competitividad al sistema bancario, al sistema financiero, ¿no? Podrían esos recursos fácilmente estar circulando, ganando intereses, digamos, para el sistema financiero y generando una dinámica en la actividad económica, generando más producción, empleo. ¿Cuál es la mirada, digamos, hacia la manutención del encaje legal en el caso de Bolivia? Porque en otros lados compensan eso con mayor efectivo en sus bóvedas, ¿no? Dentro seguramente reglas del juego claramente que no le lleven mucho a la discrecionalidad, pero en el caso de Bolivia, ¿hasta qué punto, digamos, en situaciones como estas, por ejemplo, todavía se justifica, ¿no?, que exista un encaje legal del 11%, que no es, digamos, nada insignificante? No queda todavía eso. Claro, ahora lo que pasa es que tienes que ver que yo creo que el tema surge del desarrollo de los mercados financieros, ¿no? Nuestro mercado financiero no es un mercado muy desarrollado, digamos, en tipos de instrumentos de inversión. Si tú ves los instrumentos que se transan en la bolsa de valores, son generalmente instrumentos de renta fija, que nosotros llamamos, que son los bonos y demás, pero no tenemos mucho instrumento de renta variable, que son, por ejemplo, las acciones, ¿no? que te permiten esas inversiones
y que te permiten un manejo más acorde de la tasa de referencia del Banco Central y de los tesoros en sí. Si tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, que tú lo mencionabas, tienes la tasa de la Reserva Federal, ¿no? Que es la que determina el movimiento de estos recursos y le permite, cuando sube, retira dineros de la economía, cuando baja, inyecta dineros a la economía, ¿verdad? Porque es un instrumento de inversión. ¿Ya? Cambio, en nuestro país es un poco más difícil manejar este instrumento de política monetaria por ese mismo desarrollo de los mercados, aunque no estoy queriendo decir con esto que no se dé, se da, es obvio que sí, pero mantener la idea del encaje legal es más, te permite también ver eso, ¿no? Manejar los momentos de alta y baja liquidez, ¿no? Para utilizar tu política monetaria. Entonces yo creo que es un instrumento realmente que ha funcionado, funciona. Además, el encaje legal está no solamente en función a los temas de manejo de liquidez, sino también está en función a lo que es la seguridad de los sistemas financieros, ¿no? Una tasa de encaje te permite cubrir o te permite hacer que el sistema financiero maneje ciertas posiciones de liquidez, ¿no? Que le permitan reaccionar a posibles demandas de dinero o a posibles retiros con mayor facilidad de lo que lo haría si tuviera todos sus recursos colocados en el mercado, ¿verdad? Entonces, es un colchón de previsión que es interesante manejarlo, ¿no? Claro, más aún cuando tenemos antecedentes de quiebra, de especulaciones hacia el sistema bancario en algún momento, incluso haciendo mover a la gente para que saquen sus dineros, y claro, ahí sería pues bien complicado claro, en el caso nuestro, ¿no? Claro, no solamente el encaje legal es una forma de proteger ante esto, hay un fondo de protección del ahorrista, hay otros instrumentos más. Es esa combinación de instrumentos los que te brindan una mayor seguridad sobre esto, ¿no? El encaje legal también te ha permitido hacer una política, digamos, de una mayor bolivianización de los recursos. O sea, tiene diferentes cosas que es largo de analizar, pero cumple su rol, ¿no? Y Mauricio, finalmente en esta parte, ¿cómo anda el comportamiento de los ahorristas? ¿Han ido cubriendo normalmente los pagos o las deudas que tienen de los prestatarios? ¿No? Sí, o sea, los niveles de mora que se manejan actualmente en el sistema financiero son muy bajos. Estamos hablando de que a mayo se ha estado con 1.8% de mora. Sí, se ha notado un crecimiento en lo que es en valores absolutos en la mora. Esta todavía es muy baja, ¿no? Y además es un componente que tendemos a analizar solo, ¿verdad? Decimos, no, la mora está subiendo. No, para hacer un análisis correcto de esa incidencia de la mora en el sistema financiero, tú también tienes que revisar el otro lado que se llaman las previsiones sobre esa cartera en mora, ¿no? Y ahorita tenemos un sistema financiero sumamente solvente. En mora está alrededor de los 2.000 millones de bolivianos, ¿no? Y tienes 4.000 millones de bolivianos en previsiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás totalmente cubierto, ¿no? Tienes casi 2 veces lo que es tu cartera en mora. Entonces, no hay, digamos, una preocupación en sí en ese tema. Siempre es un indicador que lo vemos con mucho detenimiento, ¿no? En la mora, pero estamos realmente en niveles sumamente bajos, ¿no? Eso es importante, creo, porque en algún momento también se especuló, y creo que no es correcto hacerlo porque genera sensibilidad en la población, que la mora estaba aumentando, la prensa un poco en ese sentido de Uruguay, y que era un indicador también
de la contracción que estaba sufriendo la economía. Si la mora está en los niveles aceptables, ¿no es cierto? Eso quiere decir que las personas están haciendo los pagos correspondientes sin mayor problema, lo cual muestra, ¿no?, que evidentemente la gente no tiene, digamos, que estar afectando esta famosa demanda interna sobre el cual, digamos, el PIB ha ido creciendo, ¿no? Porque la idea básicamente era también que el PIB está creciendo sobre la base de una demanda interna, y cuando los recursos se contraen, entonces podría afectarse también a esta demanda interna. Pero si la gente va consumiendo, va pagando regularmente sus deudas, entonces quiere decir que no hay mucho problema en el comportamiento de la demanda interna, que en los últimos años ha sido el que ha contribuido mucho a la producción. Sí, o sea, como te decía al principio, no perdamos de vista, este es un momento distinto, ¿verdad? Sí existe cierta desaceleración en la economía, ¿no? Los niveles de mora están muy bien controlados, ¿no? Se nota un leve incremento en esta mora, se nota una desaceleración de la economía, pero, o sea, no son factores absolutos, ¿ya? No es una cosa que, por decirte, lo mismo que mencionas, el tema del crecimiento de la economía, no lo podemos explicar simplemente a través de ver el sistema financiero. Claro. No es el sistema financiero el que solo va a generar condiciones para que crezca. Si se nota una desaceleración en esa economía, las medidas no solamente pueden venir desde el lado del crédito, ¿no? Es un conjunto de medidas que se tienen que ir tomando, que asumo que debe ser así, ¿no? Entonces, para incentivar ese crecimiento, para seguir incentivando el dinamismo, nuestro modelo está basado en el dinamismo del mercado interno. Entonces, se tienen que tomar medidas en relación a eso, ¿no? Entonces, hay una serie de acciones que se están siguiendo también, como la inversión pública, ¿no? Y demás, ¿no? Que deberían tender a que ese crecimiento llegue a las expectativas que se tienen. Pero bueno, si finalmente no se llega a ese crecimiento, a esas expectativas, tampoco puede ser considerado del todo negativo, ¿no? Porque la economía ha estado creciendo a un ritmo del 5%, es cierto, o sea, que disminuyamos, o sea, un promedio, digamos, de los últimos años, obviamente en los últimos mucho menos, ¿no? Tan es así que el año pasado creo que hemos cerrado en 4.18 o algo así de crecimiento, ¿no? Pero puede ser que por las condiciones económicas, como está el entorno y demás, tengamos un crecimiento menor, ¿no? Que, bueno, finalmente es cierto que economías como las nuestras deberían crecer a un ritmo mucho mayor, pero tampoco llega a ser negativo, ¿me entiendes? Claro, y además el problema es estructural, ¿no? Porque nuestra economía todavía depende de materias primas y estamos muy sujetos a la incidencia que tengan los precios las materias primas como para que podamos crecer más o menos. Por tanto, ¿no? Las políticas son de corte estructural, los que tienen que afectarse cuando hay contracciones de esta naturaleza. Exacto. ¿No? Tienen que ser totalmente de orden. Seguimos peleando con el cambio de la matriz productiva. Precisamente esa es la idea, digamos, que se tiene con este tipo de medidas, de decir, bueno, el 60% del crédito va a sectores productivos. Estás tratando de hacer un cambio de la matriz productiva, pero no es bueno solo verlo desde el punto de vista del crédito. O sea, las condiciones para el crédito están, ¿ya? Pero hay otros factores más, mercados, competitividad, tantas cosas que se tienen que analizar y sumar para hacer ese cambio de esa estructura productiva, ¿no? Muy bien, Mauricio, te agradezco mucho por el tiempo brindado, por la hospitalidad siempre que tienes para recibirnos acá en las oficinas de Asoban. Muchísimas gracias. Te agradezco por la información valiosa que nos has brindado y espero que a la teleaudiencia haya contribuido también estas aclaraciones. No, pues a ti, César, te agradezco por la visita y bueno, estamos prestos pues para siempre informar a la población, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a la teleaudiencia por el tiempo brindado. Será hasta otra oportunidad. Buenas noches.